El uso de diferentes tipos de elementos dentro de los trabajos de daño es importantísimo, ya que dependiendo de los elementos que se incluyan dentro de este tipo de trabajos es el tipo de daño que se va a ejercer sobre la persona, sobre las personas o el lugar que se quiere afectar. Voy a hablar el día de hoy sobre este tipo de trabajos negros, este tipo de conjuros que se hacen en algunas ocasiones, ya sea para darle una lección a tus enemigos o para causarle alguna diablura a alguna persona que queramos por ahí. Dentro de la infinidad de ingredientes o materiales que se puedan utilizar dentro de estos trabajos, pues existen unos más fuertes que otros. Y voy a enumerarlos y a explicarlos de tal manera que quede todo muy claro, para que haya una diferencia muy marcada entre los tipos de daños que se quieren realizar. Por ejemplo, cuando tú quieres provocar una enfermedad fuerte dentro de la persona, algo que realmente degenere la materia de la persona, que la vaya acabando con el paso del tiempo, es muy común utilizar carne. ¿Por qué? Porque dentro de este trabajo espiritual hay que recitar una parte importantísima que dice: así como esta carne se pudre, se descompone y se deshace, que así se pudra, se descomponga y se deshaga el cuerpo, la materia, el espíritu y la vida de fulano o fulana de tal. De tal manera que conforme esta carne, que es debidamente conjurada y preparada, pues se va descomponiendo, ese mismo suceso pues le acontece a la persona, pero no solo en su materia o en su cuerpo, sino que también en su vida y en su alrededor, porque esa carne pues se va a descomponer, se va a gusanar, ¿sí? Y así va a acabar también esa persona, su materia y lo que le rodea. Un trabajo de daño bastante poderoso que hay que realizar acompañado de ciertas invocaciones a demonios, espíritus de oscuridad, para que encierren a esa persona en dolor, en sufrimiento y en tormento, ¿sí? También ahí puede haber un cierre de caminos para que las cosas le salgan mal, o incluso se pueden utilizar espejos para que las cosas le salgan al revés. Hay muchas maneras interesantes de enfrascar a la persona. No todos los trabajos se enfrascan, eso depende del efecto que uno como brujo quiera lograr en la situación, en el lugar o en la persona. Particularmente cuando yo quiero que un resultado sea muy marcado, que esa persona no se pueda curar, que no se pueda liberar de ese trabajo, de esa maldición, a mí me gusta enfrascar los trabajos, porque al enfrascar el trabajo, al meter dentro de un frasco a esa esencia, porque recordemos que lo que un brujo verdadero trabaja no es la fotografía, no es la ropa, sino es la esencia, la energía vital de la persona que se captura dentro del frasco, dentro de la cazuela, la vasija o la caja, incluso hasta el féretro, el ataúd, que en ocasiones se utiliza. Eso es lo que el trabajo viene a dar el mejor de los resultados y lo que un brujo verdadero hace, ¿no? Trabajar la esencia y el espíritu cierto y verdadero de cada individuo. A través de un conjuro, se conjura, se invoca la esencia y el espíritu de la persona y se atrapa en esos contenedores varios como los que acabo de explicar, ¿no? Ahora, para poder lograr que esa esencia no se disipe, que no se fume, que no se escape, hay que encerrarla de una manera muy especial entre espejos acomodados de cierta manera, en cierto posicionamiento, utilizando cierta cantidad que no voy a explicar porque luego los charlatanes pues ahí van a hacer su agosto, ¿no?
van a aprender un poquito de lo que no saben ni sabrán jamás, entonces lo voy a dejar hasta ahí. Pero a través del encierro o de capturar la esencia de esta persona en el contenedor, ya sea frasco, ya sea caja, ya sea un ataúd, ¿sí? Un sarcófago o etcétera, lo que se va a utilizar, se encierra con estos espejos para que de esta manera la persona no tenga escapatoria. Ahora, hay ciertos ingredientes y cosas que se pueden utilizar para que ese trabajo no se detecte, que no se pueda advertir o observar en una lectura, en una consulta a través de un vidente o que la persona no sepa quién le trabajó. Es imposible que sepan quién le trabajó. Ahora, como uno hace ese tipo de cosas y la persona no sabe quién le trabajó, pues es imposible que voltee el trabajo. Y tal vez esto parezca increíble, pero es imposible y se los apuesto. No va a aparecer quién hizo el trabajo, se confunden las corrientes de energía, porque se tapa a través de este tipo de artimañas, por así decirlo. Entonces ya cuando esa persona, si se quiera curar o algo, que para empezar pues no va a poder, porque está protegido el trabajo, ¿no? Tanto por la cuestión que les digo de los espejos, como también uno como brujo puede invocar a cierta entidad y ponerlo como yo le llamo, lo que es el perro prieto. Si ustedes buscan aquí en mi canal de YouTube podrán ver, hay un video donde yo hablo sobre lo del perro prieto, que es un guardián o custodio del trabajo que lo va a defender a muerte, ¿no? Puede ser una entidad, puede ser un dios antiguo, o inclusive hasta un demonio que tú lo adhieras al trabajo, ¿sí? Ahora, este trabajo pues va enterrado en ciertos lugares, ¿no? Muy especiales, se le puede encargar este trabajo incluso hasta un muerto, ¿no? Puede ser en un cementerio, en una tumba, dependiendo. Uno tiene que ubicar qué espíritu es el mejor para este tipo de cuestiones, y hoy se los revelo que los muertos más eficientes y más eficaces para este tipo de trabajo son los que han padecido de sus facultades mentales, las personas que murieron trágicamente, pero los locos, los que padecieron de sus facultades mentales son los más eficientes para que trastornen, al igual que ellos, a la persona que se le está encargando. Hay que pagarles a tus espíritus también, a tus muertos, para que se pongan a trabajar. Ahora, dentro de estos mismos trabajos, así como está el uso de la carne que les digo, también se puede utilizar excremento de animal. Ahí es muy importante saber seleccionar el animal del excremento que tú vas a utilizar, de qué tipo de animal va a ser, porque cada animal se utiliza para circunstancias diferentes, no se usan para lo mismo. ¿Qué va a pasar? Pues que como tú estás utilizando excremento, pues entonces tú vas a apestar a esa persona o a ese lugar, ese edificio, ese negocio, de tal manera porque entonces se le va a alejar todo, porque pues ¿quién quiere estar en una habitación que apesta o que huele mal? ¿O quién va a querer acercarse a una persona que apesta o que huele mal? Pues nadie, ¿verdad? Ese es el efecto que se logra a través de un trabajo de daño o de cierre de caminos en combinación con este material que les estoy diciendo. Fíjense cómo cambia el resultado de acuerdo a lo que tú quieras, porque, por ejemplo, si tú utilizas excremento en vez de la carne, a la persona le va a ir mal, las cosas le van a ir mal, ¿verdad? Pero aquí el efecto es diferente porque no recibe ni la atención, ni el agrado, ni el apoyo, ni la ayuda de nadie, porque no se le quieren acercar porque esa persona apesta, está apestada, ¿no? A diferencia en el uso de la carne, porque la persona se debilita física, mental y espiritualmente porque es atormentada por la oscuridad, pero también es descompuesto su entorno y su materia por el efecto que está causando la carne porque está en descomposición. Fíjate cómo es interesante conocer y saber de manera cierta, verdadera, cómo realizar las prácticas para que el resultado que tú obtengas sea el que verdaderamente estás buscando, ¿no? Porque luego hay brujos o pseudo brujos, supuestos brujos, que hacen los trabajos de daño de la misma manera siempre para todos, ¿no? Y pues por eso es que no se logra el efecto deseado, porque pues cómo es que vas a querer resolver un asunto o todos tus asuntos de la misma manera. Hay que adecuarlos a la situación y de acuerdo al resultado que se esté buscando, ¿no?
Por ejemplo, hay otro tipo de trabajo donde se utilizan los sapos, como también tengo yo un video aquí en mi canal de YouTube, donde tú puedes ver cómo es el uso de los sapos, ¿no? Cuando se utilizan este tipo de animales, puede ser para daño, para cuestiones sentimentales, para las cuestiones amorosas también. Pero cuando se utiliza para un daño, pues entonces la persona a quien tú le das el trabajo empieza a inflamarse, empieza a tener problemas intestinales, problemas de estómago, etcétera, ¿no? Porque es el efecto que va a estar causando el sapo en la persona, ¿sí? Hay otros trabajos que también se usan con sapos, pero son para desvivir a la persona. Ellos son ya más fuertes, una potencia mayor a la de un daño común, por así decirlo. Dentro de los mismos daños también se utiliza lo que es la tierra del cementerio, del panteón, y el agua del cementerio también, de las flores. ¿Por qué? Número uno, se utiliza el agua de los floreros o los jarrones del cementerio donde se ponen las flores de ofrenda, porque el agua captura la energía, el agua absorbe la energía. Por eso es muy importante, y este es un consejo que yo les doy, que si ustedes ponen un vaso de agua en su buró, enseguida de la cama, del lugar donde ustedes duermen, es importante que si lo ponen en la noche, al día siguiente o en la madrugada, no lo beban, porque el vaso está descubierto y el agua ya absorbió y capturó energías negativas. Si ustedes van a tener agua para beber, hay que taparla, mantenerla tapada en un recipiente, en un termo, en un vaso con tapa. De lo contrario, estarán ingiriendo o tomando toda la cantidad de energía negativa o lo que sea negativo que haya en su entorno, porque ya fue absorbido o capturado por esa agua. De tal manera, entonces, concluimos que al momento en que utilizamos el agua estancada de los floreros o macetas de los cementerios, estamos creando un efecto destructivo y de tormento en la persona, en el negocio o en el lugar donde utilicemos esa agua. Fíjense nada más lo interesante. ¿Y por qué es que yo les insisto en que ustedes vayan con alguien que realmente sepa, que tenga el conocimiento, la fuerza, el poder y la facultad? Porque si ustedes van con un brujo que le falta algo de estos elementos, que le falta el poder, la facultad, el conocimiento, la experiencia, pues su resultado no va a llegar. ¿Por qué? Porque no se reúnen los elementos suficientes para que esa persona pueda desempeñar un correcto, ¿cómo llamarlo? Un correcto ejercicio de estas artes, del ocultismo y la brujería, la magia negra, este tipo de situaciones, ¿no? Volviendo a lo que nos compete, por ejemplo, si tú quieres afectar a una persona, pero para que pierda la cabeza o que se trastorne, pues entonces ahí se utilizan otro tipo de elementos, como puede ser la cabeza de un simio, de un chango, ¿no? Y ya esa cabeza va preparada de cierta manera. O también se puede utilizar un coco, se parte el coco, pero no completamente, y se extrae lo del interior para rellenarlo ya después con ciertos elementos, porque aquí el coco viene a representar lo que es la cabeza de la persona. Y si ya se rellena con ciertos elementos, incluso aquí dentro de las prácticas del vudú, ¿sí? Hay un elemento importantísimo que se puede meter, ya sea hormigas o se puede meter una araña, ¿verdad?, dentro del coco, para que entonces atormente la mente de la persona y que no consiga tener paz o tranquilidad, ¿no? Es un elemento muy importante. Ahí se puede utilizar fotografía o ropa de la persona, etc., para capturar la esencia dentro del coco, y se empieza a conjurar todas las noches. El coco se coloca sobre un símbolo, unos símbolos, unas firmas, pues sí son símbolos básicamente, que se dibujan sobre el piso, y ya se coloca el coco arriba para que entonces lleguen estas energías, estas entidades, y se pongan a crear sus influencias, y su energía se proyecte sobre el trabajo espiritual que se está realizando, ¿no? Entonces fíjate cómo es que se utilizan ciertos elementos para ciertas cosas. Por ejemplo, también cuando tú quieres castigar a tu pareja o expareja por infiel,
ya sea miembro masculino o femenino, pues entonces se crea una representación, ya sea con la ropa o de cera o de algún elemento, ¿sí?, del falo masculino o del aparato reproductor femenino. Y ese se puede impregnar o preparar con ciertos elementos y muy especialmente con algún chile del más picoso que tú te encuentres, ¿no? Hay chiles muchísimo muy picantes. México, como es el chiltepín, el habanero, puede hacer una combinación también. Dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, pues existe mucho, pues muy usado lo que es el Carolina Reaper o el Ghost Pepper también, que son picantes en su máxima exponencia, basándonos en lo que es en la escala que comúnmente se utiliza, ¿no?, para saber qué tan picante es un chile y qué tan tranquilo pudiera llegar a ser, ¿no?, que es la escala esta de Scoville que se utiliza, ¿no?, que ahí viene desde lo más básico hasta el picante más fuerte o el más elevado que existe en el mundo. Entonces tú utilizas estos picantes dentro de estos rituales de castigo hacia el infiel para que entonces esa parte íntima número uno, pues que no pueda tener relaciones sexuales con ninguna otra persona más que contigo, y que si lo llega a intentar o lo quiere hacer, pues esa misma molestia se presente en la persona. Ese picor, ese ardor, que no haya una erección en el hombre o que la mujer se cierre, ¿no? Ahí se utiliza rabadilla de gallina, un elemento dentro de este animal poderoso como son las gallinas. Se utiliza también para afectar la parte íntima femenina o también puede ser de cera, como tú lo quieras fabricar. Y estos elementos muy importantes como el chile, pues llega a crear esa molestia, esa incomodidad y ese castigo que uno quiere generar sobre la persona. Y así me pudiera yo seguir con muchísimos trabajos. Voy a detenerme en este momento. Les pido su apoyo. Si yo veo que el video fue de su agrado, entonces continuaré a hacer más videos sobre estos temas y a darles una explicación breve sobre cada uno. Les pido que me ayuden con los me gusta, que compartan los videos que consideren más interesantes, para que de esta manera pues seamos cada día más personas que veamos las cosas como son en realidad y pues no se crean cuánta tontería existe y se divulga hoy día en internet. Suscríbanse al canal y compartan los videos que consideren más interesantes para que yo pueda ver este apoyo de ustedes y siga motivándome a realizar estos videos que finalmente pues son para ustedes, ¿no? Porque el conocimiento lo tengo yo y las prácticas las llevo a cabo yo. Y si hago estos videos son para ustedes, porque si realmente pues yo sigo haciendo los videos, no, a mí pues me importa un carajo. Hay veces que dura hasta un mes sin subir videos, porque pues realmente pues tengo muchísimo trabajo y es poco tiempo el que yo destino para hacer esto. Pero si yo veo que realmente les interesa y realmente me dan su apoyo, yo me comprometo a seguir haciendo estos videos que, como les comento, finalmente son para ustedes, no son para mí. Porque pues yo sigo trabajando, la gente me sigue buscando, haga videos o no. Entonces, muéstrenme su apoyo y yo seguiré haciéndole estos videos para que ustedes conozcan cómo son las verdaderas prácticas. Gracias y buenas tardes.